Ha llegado el momento de escuchar la exposición del candidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia, el señor Genaro López, para quien le pedimos un aplauso. Sí, buenas. Queremos agradecerle pues a los coordinadores de este importante evento la invitación para poder expresar nuestra propuesta o nuestro plan Nace la Esperanza, que es el plan de gobierno del Frente Amplio por la Democracia. Aquí tenemos el plan, sinceramente acaba de salir un poco tarde, ustedes saben, producto del reconocimiento de nuestro partido, que es un partido joven. Hemos estado trabajando contra el tiempo, en las primarias, en la escogencia de los candidatos, en el plan nacional, y en realidad tenemos nuestros candidatos para participar el 4 de mayo en las elecciones. Y antes de entrar en los temas, quería explicar eso un poco pues, de los partidos políticos. En realidad, nosotros no creemos los partidos políticos tradicionales, y eso lo hemos planteado. Hay un descontento generalizado de la población producto de las actuaciones que aparecen solo cada 5 años, hacen promesas electorales, vienen con el clientelismo político y una vez que son electos se olvidan de los compromisos de la población y no resuelven las necesidades sociales. Eso es lo que hemos vivido nosotros a nivel del pueblo en general. En las últimas elecciones nosotros dijimos no vaya a votar por ninguno de los candidatos. Esa fue la orientación que dimos a nivel de Frenadeso, que es una instancia donde hay diferentes organizaciones, indígenas, campesinos, estudiantes, profesionales. Lo cierto es que la gente fue a votar y votó por Martinelli, esa es la realidad. Cuando Martinelli comenzó a administrar el Estado, empieza a establecer unas políticas en contra de la población, de 5 a 7%, una ley que es la ley Chorizo, conocida como la Ley 30, que trajo represión en Boca del Toro, la Ley Carcelazo, que está establecida, y lógicamente ahí los trabajadores comenzaron a plantear el tema, porque ¿por qué no construíamos una organización, un partido político como una alternativa? Se discutió, pues, finalmente decidimos formar el partido. Ya ustedes saben, pues el partido está constituido, pero es importante que ustedes sepan eso. Así que los trabajadores y el pueblo panameño ahora sí tienen una verdadera opción. No tiene excusa para no votar, en este caso, por una opción distinta, porque nuestra propuesta es una propuesta bien diferente a los partidos tradicionales. Nosotros decimos que ellos son, en realidad son neoliberales, y lo saben todos que son neoliberales. Entonces, eso es importante que la población lo sepa. Mire, el plan nuestro tiene 5 ejes fundamentales que creemos nosotros que podemos implementar sin mayores problemas. Y vamos a comenzar con el tema del agro, porque aquí se habla del agro. Yo escucho los candidatos haciendo promesas y todo lo que viene. Bueno, eso lo hacen cada 5 años, como dije al inicio. Habrá que ver si cumplen. No han cumplido anteriormente, porque tienen agenda oculta. Ellos tienen agenda oculta. Nosotros no tenemos agenda oculta y lo voy a explicar. Aquí se habla del agro, que se va a recuperar el agro. Y se viene implementando los tratados de libre comercio y la eliminación de los aranceles. Cuando eso se estaba discutiendo, hubieron patronos que se dedican a esta actividad que se opusieron y por encima de esa oposición impusieron los tratados de libre comercio, que es lo que han traído como consecuencia la quiebra del agro. Hemos dejado de producir 71.000 hectáreas en los últimos 10 años para acá. Entonces hay que recuperar el agro. Nosotros somos del firme convencimiento que hay que garantizarle la tecnología, los préstamos blandos al agro, la infraestructura necesaria, la semilla, que hay que eliminar los intermediarios para que los alimentos pues le puedan llegar a los consumidores más baratos. Y eso es posible. Nosotros hablamos de establecer
supermercado popular, lo que nosotros conocemos como Supersport, ¿verdad? De manera tal que el producto le pueda llegar directamente al consumidor. Y planteamos también en nuestra propuesta promover la cooperativa de transporte para efectos que traigan los alimentos de las áreas productivas al consumidor directamente, a los supermercados, de manera tal que puedan abaratar los costos. Porque en realidad los intermediarios se llevan un porcentaje alto que finalmente lo paga el que consume. Nosotros hemos estado recorriendo las áreas productivas, resulta ser que hay productos, por ejemplo el plátano en áreas de Darién, en Boca del Toro, un plátano cuesta 9 centavos, 10 centavos seleccionado, pero vaya y compre ese plátano aquí en el supermercado para que vea cuánto cuesta, 45, 50 centavos. Entonces, que finalmente lo paga el consumidor. Creemos nosotros que eso es posible y es nuestro interés en resolver ese problema que tiene que ver con el agro. En realidad este tema pues tiene otros aspectos, pero menciono algunas de las propuestas que nosotros pensamos hacer para recuperar el agro y lógicamente que el alimento le llegue más barato a la población. Y produciendo podemos garantizar lo que nosotros llamamos seguridad alimentaria. Nosotros no estamos produciendo lo que consumimos. Y producto del desmantelamiento del agro, estamos consumiendo 22% de los alimentos de la canasta de alimentos. O sea, traen productos de afuera. ¿Y quiénes son los intermediarios? ¿Quiénes son los que importan? Ricamar controla el 60% de las importaciones. ¿Y de quién es Ricamar? Entonces, eso es real. Yo le estoy diciendo, a menos que los asesores económicos no estén hechos, pero esa es la realidad de este país. Yo no sé si el candidato oficialista podrá tomar medidas para afectar los intereses del dueño del partido. Tengo mis dudas frente a eso, pero esa es la realidad de esta situación. Entonces nosotros tenemos que producir lo que nosotros consumimos y es lo que nosotros llamamos la seguridad alimentaria, que tenemos serios problemas en este tema que tiene que ver. Este es un país que es campeón en crecimiento económico, somos campeones. Pero resulta ser que ese crecimiento económico no le está llegando a la grandes mayoría. 90% de la población indígena es pobre. Entonces, nosotros decimos, bueno, esa riqueza se tiene que distribuir y llegarle a quien la produce, en este caso a los trabajadores. Y fíjese que no es que queremos que los patronos no ganen, ellos tienen que ganar, pero eso hay que regularlo, hay que ver cómo esa riqueza llega. ¿Qué planteamos en la distribución de la riqueza nosotros? Que se tiene que crear trabajo digno. ¿Qué es trabajo digno para nosotros? Que haya estabilidad, que haya seguro social, que haya vacaciones, que haya 13º mes, que los trabajadores tengan derecho a constituir sindicatos, a negociar convenios colectivos. ¿Verdad? Eso para nosotros es trabajo digno. Ahora, aquí es importante plantear el tema que tiene que ver con el pleno empleo, porque aquí dice, no, aquí pleno empleo, todo el mundo está trabajando, pero no dicen que el 40% está en el sector informal, y el sector informal es un trabajo de mala calidad. No hay vacaciones, no hay 13º mes, no hay seguridad social, 40% están en el trabajador informal, según la Contraloría, nosotros hablamos de 47% por otros datos que manejamos. Pero esos 40% que están en esas condiciones, si nosotros no resolvemos eso ahora con trabajo digno, cuando eso lleguen a 70 años, ¿qué van a hacer? ¿Tendrán seguridad social? No tendremos que ir duplicando los impuestos para 120 a los 70. Entonces es un problema que tenemos que resolver ahora. Y con esto no es que estamos en contra de que se les siga dando a los 88,000, los 120 a los 70, porque tienen su grado de pobreza y creemos que tiene que seguir dándose ese programa, pero tenemos que irlo resolviendo desde ahora para no ir acumulando esos impuestos que se necesitan pagar. Entonces, por eso nosotros hablamos del trabajo digno,
que creemos que eso es muy importante y que la población lo comprenda. Y el otro es que tiene que haber salario justo. Aquí hay un representante de la Comisión de Salario Mínimo. Yo soy parte de la Comisión de Salario Mínimo, estuvimos discutiendo el tema ese. Pero los salarios en algunos sectores no alcanzan ni tan siquiera para la canasta de alimentos. Según los economistas, la Contraloría, el costo de alimentos está en 337 balboas con 77 centavos, incluyendo el tanque de gas. Pero resulta ser que hay trabajadores que ganan menos de 337 balboas, las domésticas, los trabajadores del agro. En municipios hay trabajadores que están por debajo de eso. Un trabajador, una familia de 4. Pero el trabajador no solamente necesita comer, el trabajador necesita luz, agua, teléfono, vivienda, transporte y también tiene derecho a la recreación. Entonces debe ser el salario lo suficiente para que el trabajador pueda resolver esas necesidades. Y eso tenemos que reconocerlo. No podemos ser campeones en crecimiento económico y nuestra población no resuelve sus necesidades fundamentales, las que necesita. Entonces, eso creo que es importante resolver. Pero son grandes problemas que tenemos y a nuestro criterio, bajo este mecanismo es una forma de ir distribuyendo la riqueza. Ahora, en los sectores, en este caso, empresarial debe comprender que si usted pone más dinero en la población, la gente va a demandar más, vaya a comprar más ropa, alimentos, y eso va a tener que producirse más. Eso como en diciembre que la gente tiene ahorro, pagan vacaciones, 13º mes, se produce más en ese mes, hay que contratar personas. Eso va a comenzar a mejorar la economía y lógicamente si los trabajadores comenzamos a mejorar nuestras condiciones, los sectores económicamente van a mejorar también sus condiciones. Eso lo hemos planteado en diferentes oportunidades y creemos nosotros que eso es posible. El tema de la educación, que es un tema fundamental para nosotros, aquí hay una educación para ricos y otra para pobres. Esa es la realidad. Las condiciones de educación son sumamente graves, nada más hay que echar un vistazo a las estadísticas y se va a dar cuenta. Las escuelas no tienen comedores, no tienen biblioteca, no hay enfermería, 200 escuelas rancho, maestros multigrado. Entonces es un tema que nosotros tenemos que resolver y la educación en nuestra propuesta tiene que ser gratuita para preescolar hasta estudio superior, tal como lo establece la Constitución. Y yo creo que debe ser interés de todos. Si nosotros, los que tenemos hijos, ¿sabe? Usted tiene su hijo, quiere hacer todo el esfuerzo necesario para que se prepare de la mejor forma posible para enfrentar los retos que tiene la vida. Y asimismo tienen que ser los gobernantes, tratar de preparar a su población para efecto de que pueda enfrentar el reto que tiene el país. Pero aquí se está descuidando, incluso se están eliminando materias que nosotros planteamos que la educación tiene que ser integral. Y hay materias que son sumamente importantes como relaciones de Panamá con los Estados Unidos, que a nuestro criterio, pues todas, y otras materias que son fundamentales. Además, eliminando materias significa que el alumno no va a recibir la educación integral que necesita y además se va a reducir educadores. Entonces creemos nosotros que eso es importante recuperar. Además los educadores necesitan mejorar sus condiciones. Aquí los diferentes gobiernos, por lo menos del 90 para acá, ven a los educadores como su enemigo. Porque los educadores quieren mejorar sus condiciones de trabajo y de salario. Y entonces, por eso es que hay persecución. Con todos los diferentes gobiernos, los educadores han hecho huelga, producto de los enfrentamientos que se dan. Pero ¿quién más que los educadores para que nos ayuden a resolver el problema de la educación, dándole mejores condiciones y además tan gran parte del tiempo con nuestros hijos? Y estamos del firme convencimiento que si nosotros no atendemos a los educadores, no se les da atención, no vamos a poder resolver. Los educadores son importantes para resolver el problema que tiene el país de la educación. De igual forma también el tema que tiene que ver con la salud. Aquí hay una situación de salud sumamente grave.
Hay enfermedades que habían desaparecido y que están volviendo. La tuberculosis es una de esas. Pero aquí no hay una política de seguridad y salud de los trabajadores. Mire, todas las actividades económicas deben de inspeccionarse por las autoridades para ver cuáles son las condiciones de trabajo y de salud. Los restaurantes, los supermercados, las fábricas, las construcciones. No hay. Y aquí aprovecho porque, por ejemplo, en la actividad nuestra, que es la actividad de la construcción de donde yo vengo, el sindicato es el que asume esa responsabilidad de tener los inspectores. El sindicato tiene más de 100 funcionarios, atiende eso, y las otras actividades donde no hay organización, ¿quién las atiende? Por eso es que tenemos la población adulta enferma, porque no hay una política y el Estado tiene que invertir en la atención primaria de la población. Pero se descuida esa parte que es fundamental. Ahora, si nosotros producimos los alimentos, si nosotros damos educación, si nosotros mejoramos el tema de la salud y damos trabajo digno y salario, o sea, vamos resolviendo el problema. Vamos resolviendo el problema que tiene la población, que es lo que necesita oportunidades. Y eso, a nuestro criterio, eso es sumamente importante, que la población maneje estos temas. Hay otros aspectos que también nosotros queremos decir, y por eso decía que nosotros no tenemos nada oculto, porque dicen, no, ellos tienen agenda oculta. Y yo les decía, no, lo que tienen agenda oculta son los partidos tradicionales. Y puedo mencionarlo a todos. A nosotros, PRD no nos dijo que iba a reformar el código, ni que iba a aumentar la edad de jubilación, reformar la seguridad social. Él hizo eso después que ganó la administración del Estado. Ni Martinelli antes de las elecciones dijo que iba a aumentar de 5 a 7%, ni que iba a establecer la ley Chorizo. Esas son las agendas ocultas. Nosotros decimos, los servicios fundamentales a nuestro criterio tiene que administrarlo el Estado. En la propuesta nuestra, el Estado tiene que jugar en la economía, tiene que jugar una parte activa. Tiene que brindar esos servicios que necesita la población, del que le hablé anteriormente, y lo que es electricidad y lo que es el tema que tiene que ver con la comunicación. Las empresas eran nuestras, el IRRI y el Intel, las privatizaron y se las dieron al sector privado. Y por los informes que nosotros tenemos, por mencionar, el Intel generaba ganancia al Estado. Y el servicio era barato, se pagaba 10.50, usted tiraba un real en el teléfono y hablaba todo el día, si quería, con ese real, y había ganancia. La pregunta será, ¿cuántos son los márgenes de ganancia ahora con los costos que tiene? Y que tampoco se queda en Panamá porque se la llevan las transnacionales. Entonces nosotros decimos que eso hay que recuperarla para que el Estado brinde ese servicio que necesita toda la población, eficiente y más barato. El único que puede brindar un servicio eficiente y más barato es el Estado. Mire, yo fui en estos días a un pueblo que se llama Los Cerritos en Antón. En el río Antón tiene 3 hidroeléctricas arriba de Antón. Los cables pasan por arriba de Los Cerritos. Los Cerritos no tienen luz eléctrica porque la luz eléctrica va para los hoteles acá. Y la función social que tiene que jugar el Estado. La población se quedó sin agua, ¿verdad? Y aquí escuchaban antes uno de los candidatos decir, no, que vamos a recuperar el ambiente y los ríos. Miren, las mayores concesiones que se dieron en Chiriquí, en el país, las dio el partido, en este caso el PRD. Y cuando yo me pongo a pensar, digo, ¿será distinto el plan cuando estaba Pérez Valladares o cuando estaba Martín que el de ahora? Para mí es el mismo. Eso es el mismo plan. Pero bueno, aquí viene y se echa cuento y la gente, a veces nosotros quedamos creyendo que es lo que nos preocupa a nosotros cuando se habla en la televisión con mucha propaganda. La cosa viene buena, sí, pero cuando ganan no hacen lo que prometen, que es uno de los problemas que tenemos.
Por eso nosotros decimos que lo que estamos proponiendo lo vamos a aplicar, y por eso le estoy diciendo que no lo estamos ocultando. Yo sé que plantear que nosotros vamos a dar educación gratuita a los sectores privados que se dedican a la educación, las universidades y los colegios se van a resistir porque se van a ver afectados sus intereses. Nosotros entendemos que cuando hablamos que el Estado va a dar salud, los sectores, las clínicas privadas, los hospitales privados se van a resentir porque saben que se van a afectar sus intereses, ¿verdad? Porque van a dejar de ganar, pero ellos tienen que comprender que son funciones, son servicios que necesita la población. Y en el tema de la salud, fíjese que los que pagamos seguro, vamos al médico, nos dan receta, vamos a la farmacia y no hay medicamento en la farmacia. Tenemos que ir a comprar a la farmacia privada. Ni hablar de las citas médicas con los especialistas. Entonces nosotros, si estamos enfermos, tenemos que comprar la receta, la medicina en la farmacia privada, y si estamos con el especialista, si no tenemos, pedimos préstamos para atendernos. De esa forma se está privatizando prácticamente, en este caso, la salud. Entonces tenemos todos esos problemas que tenemos que entenderlo. Igual, cuando hablamos de recuperar el IRRE, recuperamos el Intel. Eso también sabemos que va a haber resistencia por parte de los sectores económicos, porque cada quien mira sus intereses personales o particulares y no mira los intereses colectivos, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Nosotros entendemos perfectamente eso. Por eso nosotros decimos que la sociedad se tiene que organizar. Los educadores, ni hablar, porque aquí se habla de los educadores, los trabajadores de seguro, todo el mundo, los médicos, todo el mundo está desorganizado. Entonces todo el mundo tiene descontento, pero no sabemos cómo enfrentar el problema porque estamos desorganizados. Necesitamos organizar para tener el mecanismo de presión para efectos de que se nos atienda nuestra demanda o nuestras necesidades sociales que tenemos. Y además porque se comprenda en este caso como Frente Amplio de Democracia de la política que nosotros vamos a impulsar, porque si nosotros no estamos organizados, la misma gente nuestra no va a entender el problema. Pero es un proceso que tenemos y que estamos haciendo y que creemos que lo podemos hacer sin mayor problema. El tema de las independencias de los órganos del Estado, bueno, ustedes saben aquí que no hay independencia de los órganos del Estado. Yo escuchaba en estos días ayer creo que fue, el juez Ballesteros llorando en la televisión, lo que él planteaba. Eso no es nuevo, eso es viejo. Y eso lo hacen con los diferentes gobiernos, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que son temas que hay que darle la independencia. ¿Cómo se va a resolver ese problema? Te escucha a todos los presidentes, todos cuestionando ahora, ni que no. Que el magistrado, que los fiscales, que el contralor, que el procurador. Eso aquí tiene que haber un mecanismo de cómo nombrar. No puede, todos los presidentes nombran magistrados, procuradores, contralores, y nombran a sus amigos, a sus allegados. Esa es la realidad, no nos echemos cuento. Entonces hay que buscar un mecanismo distinto, que esas personalidades tienen que haber un mecanismo para que tengan la verdadera independencia y puedan actuar como tiene que actuar alguien que administra justicia. Y para eso nosotros proponemos la constituyente originaria, porque no podemos hacer una constituyente paralela. La Constitución ha tenido muchas reformas y las reformas no han resuelto los problemas, son parches, sería más de lo mismo. Imagínense una constituyente, por ejemplo, con el actual presidente de la Asamblea de Diputados, siendo parte de esa constituyente, ¿qué credibilidad podemos tener? De repente uno está hablando así, pues de repente aquí hay familia, porque uno no sabe, pero tengo que decir, y no es para que nadie se ofenda, pero tengo que decir lo que... O tienen amistad, o tienen afinidad, pero es lo real. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de una constituyente originaria para resolver el problema de las instituciones y el problema de la independencia que tienen. Entonces, eso es muy importante, problema de la corrupción, los proyectos sobrevalorizados, el problema de la deuda eterna. Nosotros en nuestro planteamiento vamos a nombrar una comisión
Pero no solamente para este gobierno, sino que se revise por lo menos 2 periodos para atrás, a ver qué pasó con los proyectos. Si cuesta lo que dicen. Ahora, no es malo endeudarse si uno va a resolver una necesidad. Pero el problema es que nos endeudamos no para resolver las necesidades de la población, sino para ayudar a sectores económicamente pudientes que son los que financian los partidos políticos. Los 105 que eran, ahora son 115 multimillonarios, financian las diferentes campañas políticas. Y finalmente son los que deciden quiénes son los magistrados, el contralor, el procurador. Bueno, en el caso del contralor tengo entendido que era funcionaria del presidente actual. Entonces, ¿qué credibilidad podemos tener en el contralor con esa afinidad que tiene? Pero son temas que necesitamos resolver. O sea, decimos, hay que nombrar una comisión con independencia que se investigue a ver cuánto costaban esos proyectos y por lo que se licitó era el costo real. Y si se demuestra que se cometió actos inmorales que están establecidos como delito, hay que ponerlo a la autoridad competente para que le hagan las investigaciones pertinentes y le den las sanciones correspondientes. Porque no puede ser que cada panameño hoy día debe 4.000 millones de dólares. Entonces resulta ser que no le vamos a poder hacer frente a la deuda, y esa deuda se paga con los impuestos que nosotros pagamos. Los economistas dicen que tenemos 33, 37% al pago de la deuda en intereses, y es deuda sobre deuda. ¿Cómo vamos a enfrentar eso en el futuro? Entonces son temas, bueno, son temas que aquí comprendemos más que en otras poblaciones. Yo fui a la población indígena y por allá nadie se preocupa de esta situación de la deuda, pero son presas de lo que está pasando acá. Porque acá hay otro nivel de preparación. Entonces uno tiene que explicarle todos estos temas, porque la gente tiene que comenzar a abrir los ojos de cuál es el problema de fondo para que participen en la solución de estos grandes problemas que tenemos. Entonces, esos son temas muy importantes a nuestro criterio que tenemos que ir resolviendo. El agua, se están dañando los ríos, no hay control en los ríos, la cantidad de concesiones hidroeléctricas que se están dando. Entonces hay que buscar alternativas frente a eso. Usted ve cómo se hace yo soy del área del sector de la construcción, pero hay que poner un control con el material que se está utilizando en los edificios. ¿Ustedes no creen que el vidrio es más caliente o genera más calor que el bloque? Y si genera más calor, eso es un problema. Pero no, en otros países tengo entendido que se estipula que los edificios tienen que venir con áreas más abiertas, que sean más frescas, con paneles solares para buscar alternativas. Pero aquí no se buscan alternativas para salvar nuestros recursos naturales. Pero es un tema que tenemos que verlo, y tenemos que verlo con tiempo. Hay otra forma de producir energía, o sea, alternativa. En nuestra propuesta decimos incentivar a las empresas que se van a dedicar a esas actividades para efectos de buscar alternativas y salvar nuestros recursos naturales. Ese es un tema que también nosotros estamos planteando en la propuesta del Frente Amplio por la Democracia. El tema que tiene que ver con la reforma fiscal. Aquí las reformas fiscales se han hecho, casi en todos los gobiernos hacen reforma fiscal, pero resulta ser que son regresivas. El que menos gana es el que más paga. Los grandes capitales no están pagando, pagan menos en proporción. Decimos, hay que revisar, hay que hacer reforma para efecto que el que más gane más paga. Si aquí, ¿quién está pagando los impuestos? La clase media, los trabajadores. Esa es la realidad, la grande capital. Yo recuerdo, ¿se acuerdan cuando la ley de universalización de los incentivos, que se iban a aumentar a 15? Los de zona libre hicieron huelga, lo trajeron en helicóptero, ¿se acuerdan? Y no solamente le eliminaron los 7 que le iban a aumentar, sino que le eliminaron lo que pagaban los 8.
Pero bueno, así es esta, hay cosas que nosotros no entendemos, pero se dan. Entonces nosotros por eso creemos en esta oportunidad que el Frente Amplio por la Democracia es la verdadera alternativa con una propuesta distinta. Ya dije que nosotros vamos a participar activamente en la economía del Estado. El Estado tiene que tener control, tiene que volver a tener la oficina de regulación de precios. Y no solamente, porque aquí se habla de congelar los precios, sí, pero los precios ya están altos. O sea, hay que reducirlo y hay que congelarlo, por lo menos de los artículos de primera necesidad. Tiene que haber control. ¿Cuál es el papel del Estado? Entonces es un tema que tiene que ver los diferentes gobiernos. Pero cuando te habla de eso, la gente de repente dice, bueno, viene como del otro mundo. Todo eso es posible si todo eso estaba controlado. Pero nosotros entendemos perfectamente el tema de los intereses que están en juego aquí. Pero yo creo que los trabajadores y el pueblo en general tiene que comprender que hay que buscar una opción distinta. Y los pueblos están buscando una opción distinta para resolver. Eso no lo pueden detener. Y la gente votó en las últimas elecciones con Martinelli pensando que iba a ser una opción diferente a los gobiernos interiores. Y se equivocó. Ahora sí tiene su verdadera opción. Nosotros estamos seguros que nosotros vamos a dar una sorpresa el 4 de mayo. De eso usted no tenga duda. A menos que la población nos esté engañando. Yo me puedo parar allá afuera con cualquiera de ustedes y ustedes se van a dar cuenta la cantidad de gente que llega inmediatamente y estamos con ustedes, vamos a votar con... Nosotros fuimos el último debate, cuando cruzamos, yo fui el único candidato que crucé en medio de la del PRD y la gente de Cambio Democrático. Los vestidos con uniforme, uno ama, hey, estamos contigo, estamos con el FAM. Mire, yo estoy agradecido porque ustedes me permiten conversar con ustedes y yo estoy hablando como si estuviera hablando a los obreros. Porque tengo que hablar de esa forma. Yo sé perfectamente que ustedes tienen otro nivel de preparación académica. Y es un tema que yo discuto con los economistas nuestros, con los asesores, pues me hablan con palabras técnicas y digo, ¿de qué yo voy a hablar con ese técnico si la gente no me va a entender? Sí, pero esto lo están transmitiendo. Y yo sé que me están viendo miles de gente. Y en realidad, mire, en estos momentos hay una asamblea general del sindicato. Allá debe haber miles de obreros reunidos discutiendo el tema con la Cámara Panameña de la Construcción. Y bueno, vamos para el evento donde nos invitaron porque es muy importante. Y yo voy a aprovechar porque los minutos que me faltan, y tengo que aprovecharlo porque no tenemos acceso a los medios de comunicaciones porque no son nuestros. Y yo quiero que me comprendan esto. Y sería tonto si yo no lo uso. Miren, nosotros estamos negociando con la CAPAC la convención colectiva que se negocia cada 4 años. Y lógicamente que son condiciones difíciles cuando llegan en la parte económica porque el sindicato quiere mejorar sus condiciones. Y el sindicato en estos momentos aspira a que los salarios sean mayores que los históricos y aspira a mejorar las cláusulas económicas. Eso es muy importante. Y yo creo que se deben de poner de acuerdo. Pero escuchaba un comentarista en medios de comunicaciones hablando de lo que gana un ayudante, dice no ha ido ni a primer grado y quiere ganar $2,000 en estos términos y que finalmente no se iban a poder comprar viviendas porque las viviendas iban a ser muy costosas. Porque esto que están pidiendo los trabajadores se lo cargan finalmente al que va a comprar el apartamento o la casa. Nosotros entendemos eso perfectamente. Y es así. Pero lo que no entendemos es cuánto costaba el saco de cemento. $4.50, $5. ¿Cuánto vale hoy? $9 y pico, $10. ¿Cuánto valía el saquito de arena? 40, 50 centavos, vale 80 y en algunos lugares $1. Igual la piedra. O sea, la materia prima, los intereses de los bancos subieron, ahí no dijo nada, se quedó callado. Finalmente también lo paga el que compra la casa, pero ahí guardó silencio. ¿Por qué?
¿Y por qué ahora que los obreros aspiran a mejorar sus condiciones, dicen, no, eso va a agudizar la crisis en la construcción? Miren, el sindicato es un sindicato fuerte y no ha puesto en peligro en nada la actividad, la industria de la construcción. Sí, la construcción va galopando y va a galopar por muchos años más. Y lo que están pidiendo los obreros es que se les reconozcan mejores condiciones de salario, eso es todo. Lo que queremos decir, los planteamientos es que con esa misma fuerza que cuestionó la intención de los trabajadores de mejorar sus condiciones, debe cuestionar a los otros sectores cuando incrementan los costos de la vivienda, aumentando la materia prima de la construcción. Entonces creemos que no se es justo en esto. Así que yo agradezco, señores, la oportunidad de poder haber conversado con ustedes y esperamos sinceramente el mayor apoyo. El 4 de mayo estamos en la casilla 6, cuidado se van a equivocar, las 5 está del cerca del 6, gancho al 6. Bien, al igual que sus antecesores en el uso de la palabra, el presidente de la APEDE entrega al señor Genaro López, candidato presidencial por el FAT, el documento Visión País 2025. Una ley que es la ley Chorizo, conocida como la ley 30, que trajo represión en Boca del Toro. La ley Carcelazo, que está establecida, y lógicamente ahí los trabajadores comenzaron a plantear el tema, porque ¿por qué no construíamos una organización, un partido político como una alternativa? Se discutió, pues, finalmente decidimos formar el partido. Ya ustedes saben, pues el partido está constituido, pero es importante que ustedes sepan eso. Así que los trabajadores y el pueblo panameño ahora sí tienen una verdadera opción. No tiene excusa para no votar, en este caso, por una opción distinta, porque nuestra propuesta es una propuesta bien diferente a los partidos tradicionales. Nosotros decimos que ellos son, en realidad son neoliberales, y lo saben todos que son neoliberales. Entonces, eso es importante que la población lo sepa. Mire, el plan nuestro tiene 5 ejes fundamentales que creemos nosotros que podemos implementar sin mayores problemas. Y vamos a comenzar con el tema del agro, porque aquí se habla del agro. Yo escucho los candidatos haciendo promesas y todo lo que viene. Bueno, eso lo hacen cada 5 años, como dije al inicio. Habrá que ver si cumplen. No han cumplido anteriormente, porque tienen agenda oculta. Ellos tienen agenda oculta. Nosotros no tenemos agenda oculta y lo voy a explicar. Aquí se habla del agro, que se va a recuperar el agro. Y se viene implementando los tratados de libre comercio y la eliminación de los aranceles. Cuando eso se estaba discutiendo, hubieron patronos que se dedican a esta actividad que se opusieron, y por encima de esa oposición impusieron los tratados de libre comercio, que es lo que han traído como consecuencia la quiebra del agro. Hemos dejado de producir 71.000 hectáreas en los últimos 10 años para acá. Entonces hay que recuperar el agro. Nosotros somos del firme convencimiento que hay que garantizarle la tecnología, los préstamos blandos al agro, la infraestructura necesaria, la semilla, que hay que eliminar los intermediarios para que los alimentos pues le puedan llegar a los consumidores más baratos. Y eso es posible. Nosotros hablamos de establecer
supermercado popular, lo que nosotros conocemos como Supersport, ¿verdad? De manera tal que el producto le pueda llegar directamente al consumidor, y planteamos también en nuestra propuesta promover la cooperativa de transporte para efectos que traigan los alimentos de las áreas productivas al consumidor directamente, a los supermercados, de manera tal que puedan abaratar los costos. Porque en realidad los intermediarios se llevan un porcentaje alto que finalmente lo paga el que consume. Nosotros no creemos los partidos políticos tradicionales, y eso lo hemos planteado. Hay un descontento generalizado de la población producto de las actuaciones que aparecen solo cada 5 años, hacen promesas electorales, vienen con el clientelismo político, y una vez que son electos se olvidan de los compromisos de la población y no resuelven las necesidades sociales. Eso es lo que hemos vivido nosotros a nivel del pueblo en general. En las últimas elecciones nosotros dijimos no vaya a votar por ninguno de los candidatos. Esa fue la orientación que dimos a nivel de Frenadeso, que es una instancia donde hay diferentes organizaciones, indígenas, campesinos, estudiantes, profesionales. Lo cierto es que la gente fue a votar y votó por Martinelli, esa es la realidad. Cuando Martinelli comenzó a administrar el Estado, empieza a establecer unas políticas en contra de la población, de 5 a 7%. Ha llegado el momento de escuchar la exposición del candidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia, el señor Genaro López, para quien le pedimos un aplauso. Sí, buenas. Queremos agradecerle pues a los coordinadores de este importante evento la invitación para poder expresar nuestra propuesta o nuestro plan. Nace la Esperanza, que es el plan de gobierno del Frente Amplio por la Democracia. Aquí tenemos el plan. Sinceramente acaba de salir un poco tarde, ustedes saben, producto del reconocimiento de nuestro partido, que es un partido joven. Hemos estado trabajando contra el tiempo, en las primarias, en la escogencia de los candidatos, en el plan nacional. Y en realidad tenemos nuestros candidatos para participar el 4 de mayo en las elecciones. Y antes de entrar en los temas, quería explicar eso un poco pues, de los partidos políticos. En realidad,